proceso del juicio político contra Guillermo Lasso, tenemos que tener claro varios elementos, ¿no? Cuando estamos hablando de que el CAL ya ha resuelto sobre el tema del juicio político, es que se está siguiendo con el debido proceso. Bienvenidos a Clic Ecuador. En esta ocasión tenemos la presencia del asambleísta Ronnie Olega, quien nos informa cómo avanza el juicio político a Guillermo Lasso. El Consejo de Administración Legislativa lo que tiene o lo que cabe en este momento es admitir a trámite la solicitud de juicio político. Esto luego debe ser remitido a la Corte Constitucional para un informe de admisibilidad. Luego de esto retorna a la Asamblea Nacional y es remitida a la Comisión de Fiscalización, se lleva adelante el proceso de juicio político y luego va a la votación al Pleno de la Asamblea Nacional. Ese es el procedimiento. ¿Qué ha ocurrido? Desde el primer momento, cuando se presenta el juicio político, invocaron los firmantes del juicio político un lasus calami por una equivocación cuando citan el artículo de la Constitución para el enjuiciamiento político. Se subsana eso, se pasa a la votación dentro del Consejo de Administración Legislativa, pero hay otros errores de forma, no de fondo, ¿no? En el tema de citar articulados. Eso no es mayor cosa, se puede subsanar. El día de ayer se realiza la reconsideración y se solicita que se puedan hacer las correcciones en el documento y evidentemente eso debe realizarse durante este día, y el Consejo de Administración Legislativa nos ha anticipado que vamos a sesionar el día de mañana, en la tarde-noche del día de mañana, para poder ya seguir con el proceso del trámite del juicio político del presidente Guillermo Lasso. Mucho se ha tratado de escandalizar en el tema de estas correcciones, pero yo creo que al final del día es un tema tan importante que mientras más claros estemos en la redacción del documento, que no tiene nada que ver, ojo, la redacción con la pretensión, que está explícita, que está muy clara, que son los causales y el objeto del juicio político, que son por el tema de cohecho y por el tema de peculado, invocando el artículo 129 de la Constitución en el numeral número 2. Yo creo que eso está clarísimo, pero tratan de escandalizar y sobre todo mentir sobre lo que está realizando en este momento el Consejo de Administración Legislativa. A ver, hay gente que ve desde lejos los toros y dice, ¿cómo pueden cometerse errores a sabiendas de que redactan un documento jurisconsultos, asesores con experiencia? ¿Cómo se pueden cometer esos errores o es a propósito ahí? Porque, o sea, habrá que dormir con un ojo abierto en la Asamblea Nacional, Ronnie. Bueno, realmente ahí yo creo que la consulta iría para las personas que han estado a cargo de la redacción. Nosotros hacemos la revisión, pero yo sí le podría contestar a título personal que evidentemente hay que ser más prolijos en el tema de la redacción, hacer las revisiones exhaustivas que sean necesarias, sobre todo en un tema tan importante. Yo entiendo la responsabilidad que tenemos todos los legisladores. Ojo, no excuso el tema del cometimiento de estos, pero es que son pequeños errores y yo los entiendo también. Error es error, pero son pequeños errores en el tema de la redacción, más no en el fondo. Yo rechazo categóricamente que en este momento se trate de generar un estado de opinión a través del troll center, a través de redes sociales, a través de pseudocomunicadores, entre comillas, de pseudocomunicadores que dicen, no, es que el juicio político no vale. Tratan de justificar la corrupción institucionalizada dentro del gobierno de Guillermo Lasso, sobre el texto de haber citado mal unos artículos. El presidente Guillermo Lasso a toda costa está evitando dar respuestas o dar la cara ante un juicio político. Y aquí puedo citar, cuando en la misma situación el ex vicepresidente Jorge Glass solicitó a su bancada el levantamiento de su inmunidad para afrontar un proceso penal, y sobre todo él le pidió a la bancada que den paso al juicio político en ese momento, y se cumplieron los pasos tal y cual como lo hemos venido cumpliendo el Consejo de Administración Legislativa hasta el día de hoy. Entonces se ven dos tipos de reacciones muy distintas. Evidentemente la justicia en ese momento cooptada por Moreno, que ahora se rehúsa a dar respuestas al pueblo ecuatoriano, pero el tema es la solvencia moral
de decirle al pueblo ecuatoriano, aquí estamos, vamos a dar la cara, lo que evidentemente no está haciendo Guillermo Lasso. Sabemos que la primera obligación de un presidente de la República, como Guillermo Lasso, cualquiera, es sostenerse en el poder, ¿no es cierto? Y incluso ahí se utilizan armas como, por ejemplo, desprestigiar el documento, desprestigiar el proceso de juicio político, etcétera, etcétera. Ofrecer canonjías, gobernaciones, instituciones públicas, o sea, corrupción. Pero ellos dicen, estos son necesidades para podernos sostener en el poder, esto es necesidades del Estado ecuatoriano, etcétera, etcétera. Van a justificar todo, esa es la política, lamentablemente, porque la política tiene muchas acepciones, muchísimas acepciones, y también lo que pasa es que no se dice utilizar métodos corruptos para sostenerte en el poder, esa sección no la ponen, pero en verdad se practica. Y ellos tienen derecho a defenderse con todas las armas. Porque hoy día veo ciertos medios de comunicación, pero que hacen más defensa de Lasso que de su propia madre. Así en pocas palabras. Pero llegamos a la Corte Constitucional y en la Corte Constitucional también vuelve a tener el peso del voto, porque esas son las democracias representativas, ¿no es cierto? Ese es el corazón de la democracia representativa. ¿Y quién puede asegurar? Porque ahí, mire, allí más allá del análisis político, que es correcto, el planteamiento, le van a buscar la quinta pata al gato y los blancos transforman en negro y los negros lo transforman en blanco, ¿no es cierto? Y en materia jurídica también se da eso, es según la óptica con que uno vea los documentos. Y cualquier justificación van a sacar, si es que no se tiene mayoría política dentro de la Corte Constitucional. ¿Hasta dónde cree usted que pueda la Corte Constitucional, en donde sabemos nosotros los vínculos que tienen algunos vocales, hombres y féminas, algunos que tienen los contactos que tienen, pues no, que son gente allegada al gobierno, y que habría una mayoría en la Corte Constitucional para desechar el petitorio de juicio político? ¿Qué conoce usted de esto? Pero al final del día tiene una responsabilidad, como usted bien lo ha mencionado, ¿no? Ya también se trata de votos dentro de la Corte Constitucional, pero tiene una responsabilidad histórica la Corte Constitucional, ¿no? Más allá de los afectos o desafectos que puedan sentir por un gobernante, ellos en este momento tienen la responsabilidad, no solamente política, sino moral, de hacer una calificación objetiva de los requisitos, de los fundamentos en los que se ha sustentado este juicio político y determinar si efectivamente se le da paso o no al juicio político al presidente Guillermo Lasso. Recordemos que hay que ser muy claros aquí, ¿no? Y mucho también se ha tratado de desviar la atención del tema constitucionalidad para tratar de vincularlo solamente a un tema penal. En ningún momento el artículo 129 en su numeral 2 de la Constitución habla sobre que debe haber un proceso penal en curso o que debe haberse sentenciado penalmente para hacer un procesamiento político del presidente o vicepresidente de la República. Entonces, en este momento, el tema penal ya se está tratando en la Fiscalía General del Estado. Caso del encuentro se llama ese proceso de investigación. Se está tratando el caso político dentro de la Asamblea Nacional y evidentemente, como usted lo mencionó, de los 9 jueces de la Corte Constitucional, ¿verdad? Se necesita una mayoría para que aprueben o den este informe de admisibilidad y pueda ser tratado sustancial. Al final del día, que sea la responsabilidad política también de la Asamblea Nacional como primer poder del Estado quien termine resolviendo este tema, evidentemente respetando
este debido proceso y que se haga una calificación, vuelvo a insistir, objetiva por parte de la Corte Constitucional. Que yo tenga conocimiento de cuántos votos hay a favor, cuántos estén en contra, sería anticiparme a los criterios. Más vale, yo siempre, y me conocen, soy muy respetuoso al debido proceso, que no se crea que nos anticipamos, que esto ya está sesgado. No, que se dé el debido proceso, pero lo que sí es claro es que los elementos y las pruebas son contundentes contra el presidente de la República. Es público y notorio este entramaje de corrupción que se ha formado alrededor de las empresas públicas. Escandaloso tanto o más que el tema de la posible vinculación del cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, en el tema de las mafias albaneses, con el caso de León de Troya, donde ya hay un proceso de investigación que misteriosamente fue archivado y que hoy conocemos que el presidente de la República tenía pleno conocimiento de estas investigaciones y que posiblemente hasta por eso en su momento, cuando anunció que iba a dar de baja a la cúpula policial, tiró para atrás esa decisión. Hoy da la razón dando de baja a dos generales, pero esto no resuelve la problemática del país. Estamos sometidos a un entorno nocivo del presidente de la República que evidentemente le ha hecho cometer un sinnúmero de errores y posiblemente luego de las investigaciones ya penales, yo creo que también le han hecho cometer delitos.